Vamos a la política. Tras no llegar a un acuerdo el pasado viernes, este lunes los partidos políticos van a retomar los diálogos constituyentes para avanzar hacia la redacción de una nueva Carta Magna. Vamos a profundizar en este tema. Para eso nos acompaña hasta ahora el analista político de la Universidad de Talca, Mauricio Morales. Mauricio, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, Nicolás. Muy buen día. Un gusto en hablar contigo nuevamente. A ver, han pasado ya muchos días, ires y venires, desde la mirada, por ejemplo, de quienes lideran esta discusión, que son los presidentes de ambas cámaras. Se habla de avances, de trabas, pero que llega el minuto más complejo, que es finalmente definir el mecanismo, y ahí está el gran tema. ¿Cómo has analizado tú lo que sucede? Y vamos a entrar en detalle, por supuesto, de lo último que ha estado ocurriendo, digamos, en esta negociación, que para nada fácil ha sido. Sí, un planteamiento que yo lo hice contigo, Nicolás, hace una semana, que en el mes de noviembre era imposible que existiera un acuerdo constitucional por la sencilla razón de que no existían incentivos ni para el oficialismo ni para la oposición para ir a elecciones. Mientras el oficialismo teme el próximo año, sufre una derrota muy significativa dadas las condiciones económicas. Entonces, la idea era frenar el acuerdo o al menos postergarlo con el fin de no hacer una elección en un periodo hostil para el oficialismo. Sí. Desde la derecha existe el miedo ya instalado de que gran parte de la votación histórica de ese grupo se lo podría llevar tanto el PDG como republicanos. Ambos miedos existen al día de hoy y eso mismo es lo que ha impedido llegar a un acuerdo más allá de las diferencias legítimas que existen en torno a las características del órgano redactor. En consecuencia, Nicolás, todos los actores dicen que quieren un acuerdo, pero en realidad, desde mi perspectiva, lo que está de fondo es que una sensación de miedo en ambos sectores lo que está frenando la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo constitucional. Sí. Esa es la primera capa del argumento. La segunda capa del argumento tiene que ver con cuestiones asociadas a certidumbre institucional. Es decir, mientras los partidos de derecha, al menos Renovación Nacional, quieren una convención constitucional mixta compuesta por expertos y miembros electos, desde el oficialismo y más específicamente desde Apruebo Dignidad, se clama por una convención 100% electa. Si es que nos vamos a mantener esas dos posiciones reconciliables, entonces no vamos a tener un acuerdo constitucional. Claro. La convención que vamos a tener o es 100% electa o es mixta. No existe, pues ya lo podemos discutir. No, sí existe un camino intermedio que luego lo podemos señalar más en detalle. La tercera capa de toda esta discusión es la intervención del presidente de la República. El presidente de la República ha sido particularmente animoso en cuanto a, y tiene mucha esperanza en que el acuerdo se lleve adelante, pero me da la impresión de que se jugó las cartas de manera muy temprana, señalando que el acuerdo estaba poco menos que casi listo, y eso me imagino que le pegó fuerte a la moneda, que quiere salir rápido de esto, pero al parecer va a demorar un poco más de lo que ellos mismos creen. A ver, aquí tú das un punto que es clave, con varias aristas, digamos, y por eso también la negociación ha sido tan compleja y no hay acuerdo aún. ¿Convención 100% elegida o comisión mixta? Tú hablabas de un tercer camino, Mauricio. ¿Cuál sería ese a tu juicio? Sí, hay un tercer camino que es una convención cuasi mixta. Esta convención cuasi mixta debiese tener, Nicolás, las siguientes características. Si es solamente una propuesta mía, no es que otros actores estén involucrados mía, para salir de esto. Sean, mira, 70 electos, 70 personas electas popularmente, 30 expertos escogidos por el Congreso Nacional de la República o 30 expertos, y aquí está el detalle, 30 expertos que sean ofrecidos por los partidos políticos en listas cerradas y bloqueadas para que la ciudadanía escoja la lista más le acomoda. Por eso tú dices que no sería mixta, digamos, porque finalmente la composición completa sería de entre expertos y
no quiero decir no expertos, pero sí que se entienda, digamos, en la nomenclatura, todos tendrían que ir a elecciones con la diferencia de que uno sería en listas abiertas y otro en listas cerradas. Igualmente ahí lo están proponiendo los partidos, así como podría suceder con otros casos, aunque obviamente está la discusión que se dio con respecto a los independientes, que eso quedó algo zanjado, hay que decirlo. Claro, en esto que estoy planteando ahora, hay un pequeño matiz. Ya. Claro, los 70 van a ser electos, o sea, van a ser electos popularmente, pero no de la manera en que lo están planteando en la mesa de negociación, consiste en distribuir 50 o base, al igual como se hace en el Senado, y luego repartir los otros 20. ¿Por qué no hay que hacer eso, Nicolás? Porque si en la región metropolitana, asumiendo el sistema electoral que se utiliza para el Senado, se eligen 5 convencionales, hoy día se eligen 5 senadores, en la región metropolitana escogemos un senador o un convencional, si es que así se va a hacer, a 1.200.000 electores. Claro. Y en Aysén cogeríamos un convencional para 49.000 electores. La representación es completamente distinta. Razón, claro, las personas, un votante de Aysén pesa 24, escucharon bien, 24 veces más que uno de la región metropolitana. Entonces, mi punto es que esos 70 habría que distribuirlos de la manera más proporcional a los territorios regionales del país o colocar listas nacionales. Entonces tendríamos listas nacionales de los partidos con sus candidatos, listas nacionales de los partidos con sus expertos. Con eso podemos resolver el tema. Te digo que es casi mixta porque hay una parte de experta y otra parte 100% electa, pero estos expertos también serían electos. Claro, porque finalmente si vemos lo que han sido las conversaciones hasta el día viernes, se retoman el día de hoy, como comentábamos, Mauricio, hay 2 puntos que son bien irreconciliables: convención 100% electa o comisión mixta. O convención mixta. En este caso, uno dice, ¿dónde puede estar el punto medio? Porque finalmente es todas elecciones, otras elecciones, se habla y recuerda lo que es la figura de los senadores designados, por ejemplo. También se entra al concepto de qué es un experto, qué es una experta. Eso finalmente en trampa porque para quienes nos ven hasta ahora, es bastante complejo llegar a un punto en que todos cedan, si finalmente también está, y vuelvo a la primera primicia que tú decías, que creo que es clave acá. Hay cálculos electorales que se están tomando. A uno le podrá gustar o no. Quizás no es lo mejor para un proceso de redactar una nueva constitución en los próximos 40 años, una mirada tan cortoplacista, pero lamentablemente en la democracia, desde los partidos políticos se llega a dar ese cálculo, un cálculo electoral, que de hecho tampoco está tan zanjado, porque sabemos que las elecciones pueden dar sorpresa en términos de la composición y el minuto también político que se vive, ¿no? Claro, o sea, si es que uno fuese asesor de los partidos de derecha, le dice, oye, este es el mejor momento que tienes para realizar una elección, porque vamos a enfrentar un escenario de recesión económica, se viene con el vuelo del triunfo del rechazo, las figuras más relevantes según la encuesta CADEM son personas de derecha, por lo tanto están las 3 condiciones dadas para que tengas éxito electoral. Yeah. Sin embargo, dentro de la derecha, acá hay una cuestión bien clara. Hay gente, Nico, que no quiere cambio constitucional. O sea, ahí hay una convicción ideológica. Ya no que se haga en el Congreso. Porque desde el punto de vista estratégico, esto está zanjado para la derecha. Tiene que firmar el acuerdo ahora ya, porque no se va a encontrar nunca más en un contexto económico y político de estas características como para intervenir de manera mucho más directa en la redacción de una nueva constitución que le puede permitir sacarse todo el ropaje del pinochetismo, al menos en lo que a diseño institucional se refiere. Estoy hablando en diseño institucional. Sí, perfecto. Y para la izquierda, claro, la situación es mucho más compleja porque, como decía anteriormente, el 2023 es un año complejo. Fíjate que tienen un as bajo la manga. El as bajo la manga, llevar esto a plebiscito. Te dirás, ¿pero cómo? ¿Por qué? 2 razones. Pero porque atrasas el proceso de elección convencionales. En segundo lugar, porque vas a meter una tremenda cuña en la derecha. La derecha de inmediato se dividiría entre convención 100% electa, Mario Desbordes, y convención mixta constitucional, Chaguán. Por lo tanto, tendrías a una derecha, entraría en una guerra civil
de cara a ese plebiscito y por eso mismo que la derecha no quiere plebiscito. Pensando que un sector de la derecha al inicio de estas conversaciones hablaba justamente de plebiscito de entrada y era desde el oficialismo donde se descartaba eso, apuntando a que el plebiscito de entrada ya estuvo, ya fue, ya definió que no se quería una convención mixta, por ejemplo. Por eso también para entender el cambio en la posición al respecto. Sí, es que ellos han cambiado mucho. Han cambiado en eso, en lo que tú acabas de subrayar, y han cambiado en algo que es central, que podría haber destrabado esta negociación el día jueves o viernes. Recuerda que ellos propusieron originalmente que el nuevo órgano constitucional tuviese 50 miembros electos de manera análoga a cómo se escogen los senadores, ¿verdad? Esa fue la propuesta 1 de la derecha. Si después salió esto de los expertos, que al parecer ni siquiera estaba plenamente socializado en las directivas. Cuando aparece Jimena Rincón y Demócratas diciendo, bueno, vayamos con ese sistema electoral de los 50 electos, de manera análoga como se hace en el Senado, la derecha dice, no, en realidad nos arrepentimos de eso y ahora queremos que existan expertos, por lo tanto queremos avanzar a una convención constitucional mixta. Y hoy por hoy los vientos desde la opinión pública favorecen a esa convención constitucional mixta, dado que solamente, según la última CADE, 37% de la gente tiene una convención constitucional 100% electa. Lo vuelvo a repetir, si es que no hay un acuerdo en esta convención que te acabo de explicar, que sería cuasi mixta, entonces no va a existir ninguna clase de acuerdo y lo peor, Nicolás, es que todo podría derivar en distintos proyectos de ley en el Congreso y en el Congreso no van a existir los 4/7 para ninguno de los proyectos de ley que se envíen. Por lo tanto, vamos a seguir con el proceso constitucional como una herida abierta, le estamos echando un poco de povidona yodada, pero no estamos dispuestos a suturar esa herida. Perfectamente se podría infectar el día de mañana y traer como consecuencia una nueva situación crítica para el país. Yo soy partidario de cerrar esto lo antes posible. Ahora, Mauricio, te hago la siguiente pregunta. Si no hay acuerdo, ¿hay que ir a un plebiscito de entrada? Por la lógica, por la democracia, uno entendería que efectivamente si no se llega a un acuerdo entre los partidos políticos, que ahí tendrá que haber un análisis de cómo no se llega. Yo no podría hablar también de la fragmentación que existe actualmente en el sistema político, pero eso es para una conversación más larga, digamos. Si no se da ese acuerdo, se debería ir per se a un plebiscito de entrada para que la ciudadanía nuevamente defina qué mecanismo se tiene que dar, entendiendo que también si se habla de plebiscito podría llegar alguna fuerza política y mencionar, bueno, aprovechemos de preguntar si efectivamente hoy, 2022 o 2023, se quiere una nueva constitución hacia adelante. Y eso, me imagino yo, entorpecería aún más la situación, ¿no? Sí, yo espero que no lleguemos a ese punto. Ya. Espero que el acuerdo se consiga a la brevedad posible, ojalá esta semana o la próxima, probablemente esté demasiado optimista, pero llevarnos nuevamente a un plebiscito con las dos papeletas, revivir el mismo plebiscito que tuvimos en octubre de 2020, con la diferencia de que ahora va a ser un voto obligatorio, me parece que es estresar electoralmente de manera desmedida a la población, que ya va a tener un 2023 lo suficientemente duro económicamente, como para que además le pongamos otra condición adicional que implique polarizarse de nuevo, comenzar un proceso electoral que no va a tener mucho sentido. Y lo hablamos aquí entre nosotros, yo diría que muy probablemente si presentamos las dos papeletas, apruebo o rechazo por una nueva constitución y el tipo de órgano mixto o 100% electo, yo tengo la sensación de que perfectamente podría ganar el rechazo, o si gana el apruebo lo va a hacer por un margen muchísimo más estrecho en comparación con el 80-20 de octubre de 2020. Y aquí está la clave, o sea, si la clase política no se pone de acuerdo y le colocamos un garrote, que el garrote es lo que tú acabas de señalar, es decir, o si no, vamos a plebiscito. Entonces me imagino que la clase política va a llegar a acuerdo, por lo que te decía recién, a la derecha no le conviene para nada que esto se plebiscite nuevamente. Imagínate, si es que ya están divididos en el mecanismo, algunos quieren mixta, otros quieren convención constitucional 100% electa, imagínate en una papeleta apruebo o rechazo. Creo que también se producirían los mismos problemas y de hecho el Partido Republicano podría capitalizar mucho más pues ese rechazo identitario de la derecha, dejando a Chile Vamos totalmente fuera de juego. Mauricio Morales, analista político de la Universidad de Talca. Mauricio, como siempre, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Buen día. Un gusto para mí, Nico. Un abrazo, que esté muy bien. Un abrazo, chao, cuídate.